Amigos, para seguir adelante, no sin antes compartir con ustedes una vez más respecto a la importancia de que visitemos esta página. Aquí podrán encontrar muchos libros como este y además de esto mucha literatura que definitivamente será de mucha bendición para sus vidas. www.ejnewlife.org. Además de esto, también hay otra página ahora, otra posibilidad ahora, que sería www.nlmcostarrica.com, para que también puedan visitarla y para que también puedan bajar y tener una posibilidad más donde escuchar respecto a la verdad del Evangelio. Bien amigos, para seguir adelante compartiendo, la Biblia dice que en los últimos tiempos sería como en los días de Noé. En los días de Noé, Noé predicaba que el agua venía y la gente no le creyó. Entonces el agua vino y se lo llevó. Pero los que creyeron, los 8 que creyeron, esos se salvaron. Los que creyeron en el agua, los que creyeron que el agua venía, entonces se salvaron. De la misma manera que en estos tiempos en que estamos predicando el Evangelio verdadero, el Evangelio del agua. Los que crean en el agua se van a salvar y los que no crean en el agua no se van a salvar. El verdadero Evangelio no descansa en dos principios. No es solamente porque usted conozca respecto a la sangre y respecto al Espíritu. Usted tiene que conocer la verdad completa. La verdad completa es el agua, la sangre y el Espíritu. Esto es lo que la Biblia dice. En ningún lado usted encontrará que el Evangelio, que Dios dice que el Evangelio descansa solamente en 2. No, la Biblia dice que son en 3. Jesucristo dice que es en 3. El Espíritu Santo dice que 3 son los que dan testimonio de la obra de Él. Jesucristo dice que hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. El Espíritu Santo testifica y dice que 3 son los que dan testimonio y que son el agua, la sangre y el Espíritu. Por eso es que seguiré predicando este Evangelio y entonces usted posiblemente piense que es algo nuevo, pero no es nada nuevo. Lo que pasa es que no nos han enseñado esto, nos han omitido el agua y entonces ahora para las personas pareciera que es algo nuevo, pero no es algo nuevo. Es el Evangelio que está aquí. Es el Evangelio que Cristo enseñó a los apóstoles. Es el Evangelio que Cristo, después de que fue bautizado, duró 3 años enseñando a los apóstoles la verdad del Evangelio, explicándoles a ellos lo que Él necesitaba que ellos entendieran para que a su vez ellos explicaran esto al mundo y el mundo conociera la verdad y se salvara. Y lo que Cristo les explicó a ellos en esos 3 años, aquí está registrado en los evangelios, en Mateo, en Juan, en Lucas, en Marcos, ahí está. Ahí está el evangelio verdadero, que tenemos que entenderlo, que tenemos que comprenderlo para salvarnos. Bien amigos, entonces eso es lo que dice 1 de Juan 5:5, que 3 son los que dan testimonio de la obra de Cristo. Dice que son 3 y no 2. Dice que son el agua, la sangre y el Espíritu. Entonces, respecto a esto es lo que vamos a seguir compartiendo. En el segmento anterior dijimos que íbamos a profundizar y esto es lo que vamos a hacer ahora, profundizar en esa verdad. El Evangelio verdadero, el Evangelio del agua es el bautismo de Cristo, es el Evangelio del agua. Lo vemos en Mateo 3:15. En Mateo 3:13 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se lo oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Aquí en el 3:13, donde dice entonces, este entonces indica el tiempo en que la salvación vino a los hombres.
indica el tiempo en que se llevó a cabo este evento. Entonces, en el cumplimiento de los tiempos, dice la palabra de Dios que en el cumplimiento de los tiempos Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. En el cumplimiento de los tiempos, ¿qué es esto de que en el cumplimiento de los tiempos? ¿Por qué en el cumplimiento de los tiempos? ¿En cuál cumplimiento? ¿En cuál cumplimiento? Bueno, precisamente la salvación de los hombres fue efectuada desde el principio, desde que Dios creó al hombre. Desde ese tiempo Dios salvó a los seres humanos. Desde el momento en que el hombre pecó, en ese mismo momento Dios salvó a la humanidad. Dios sabía que el hombre iba a pecar. Dios es soberano, Él es el creador, Él todo lo sabe. Él creó al hombre y sabía que el hombre iba a pecar, pero también sabía que lo salvaría. Entonces, desde ese tiempo, en la voluntad de Dios, salvó al hombre. Esta salvación la vino presentando, la vino manifestando a través de los tiempos, pero aquí en Mateo 3:13 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Jesús fue bautizado por Juan cuando cumplió sus 30 años. Él empezó su ministerio. Entonces él vino a Juan para que Juan le bautizara. Cuando Juan le bautizó a Jesús, se cumplió Levíticos 16:21. Levíticos 16:21 dice que que Aarón pondría sus dos manos sobre la cabeza del cordero y confesaría los pecados del pueblo de Israel. Entonces los pecados de esa manera pasaban al cordero. Ya el pecado no estaría en el pueblo, sino que ahora estaba en el cordero. Ahora el cordero sería degollado y su sangre sería tomada, y luego se haría un rito exactamente a como Dios había dicho que se haría. Y de esta manera el pecado del pueblo era expiado. Aquí esto es lo que se efectúa. Juan el Bautista bautiza a Jesús, pone sus dos manos sobre la cabeza de Jesús, confiesa el pecado del mundo entero y pasan los pecados a Jesús. En ese día, en este momento, se pasan todos los pecados del mundo, amigo. Por eso es que en el mundo no hay pecado, porque todos los pecados del mundo pasaron a Jesús cuando Jesús fue bautizado. Desde que nació el primer hombre hasta que nazca el último hombre, todos los pecados del mundo fueron pasados a Jesús. Claro que sí. Dice: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Deja ahora. Juan el Bautista lo que está haciendo, cuando Juan le dice a Jesús, pero yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan lo que está haciendo es reconociendo el señorío de Cristo. Cuando Juan está bautizando ahí a los alrededores del río Jordán, a toda la gente que cree en él, a toda la gente que cree en lo que él está enseñando respecto a la venida de Jesús y respecto a que hay que arrepentirse y volverse al Dios de sus padres y todo esto. Cuando Juan está predicando esto ahí, preparando el camino del Señor, también vienen a él los fariseos, los líderes religiosos de aquel tiempo, y Juan no tiene ningún problema en señalarlos y decirles: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera, a hacer frutos dignos de arrepentimiento? Sin embargo, Juan les habla así a estas personas, pero sin embargo, ante Cristo, él se somete. Él reconoce el señorío de Cristo. Él sabe que está ante Dios mismo. Por eso él dice lo que dice. Jesús le dice a Juan: bautízame, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús está diciéndole: bautízame, Juan, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Porque de esta manera cumple con tu ministerio, haz lo que tienes que hacer, porque haciendo lo que tienes que hacer de esta manera es necesario que cumplamos toda justicia. Cumple con tu ministerio, bautízame. Yo cumplo con el mío. Cumple con el propósito para el cual has venido, yo cumplo con el mío. Entonces, porque de esta manera, bautízame, Juan, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Cumplir toda justicia significa quitar el pecado del mundo.
A esto fue lo que Cristo vino. Entonces Juan le bautizó. En el bautismo de Cristo podemos ver el prototipo de la salvación de los hombres. Juan bautiza a Jesús, pone sus dos manos sobre su cabeza y confiesa el pecado del mundo entero. Y pasa los pecados del mundo entero, de todas las personas, de aquí para atrás y de aquí para adelante, las que existen hoy. Todos los pecados del mundo pasaron a Jesús. Luego Jesús, con los pecados sobre sí, sobre su carne, no sobre su alma, sobre su carne, entonces dura 3 años enseñando el Evangelio del agua, la sangre y el Espíritu a los apóstoles, explicándoselos detalladamente. Y eso es muy importante que lo sepamos porque en los Evangelios podemos ver esto claramente. El Evangelio del agua, la sangre y el Espíritu no es nada que usted no pueda entender, amigo. No lo entenderá si nunca se preocupa, nunca se ocupa por entenderlo, si solamente se conforma a una religión. Pero si usted realmente tiene interés en el Evangelio y se ocupa en entender esto, lo podrá comprender claramente, porque ahí está claramente. Y toda persona que disponga su corazón, el Espíritu de Dios le ayuda para que entienda la verdad. Si la persona no dispone su corazón, sino sencillamente lo que quiere es aparentar de que forma parte de un sistema religioso y ya, pues entonces no va a entender nada nunca, porque esta persona no tiene interés real en conocer respecto a quien lo creó. Pero si el ser humano se interesa y realmente acepta, dice sí, yo soy una criatura, yo definitivamente, la naturaleza cuenta la gloria de la obra de Dios, de sus manos. La naturaleza testifica respecto a la obra de Dios, claro que sí. Y entonces pero entonces si se interesa realmente y viene a la Biblia y le pide a Dios que le ayude, él la entenderá, porque el Espíritu Santo, ese es su ministerio, ese es su trabajo, ayudar a todo aquel. Dice el Salmo, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, claro que sí. Bueno, amigos, si la salvación de los hombres es el agua, la sangre y el Espíritu, claro que sí, la Biblia lo dice. Y si la salvación de los hombres fue efectuada desde el principio, si la salvación de los hombres fue efectuada por Dios en su voluntad, desde que el hombre pecó, desde el momento en que el hombre pecó, ¿a usted no le parece que es una tontera estar intentando salvarse por hacer esto, o por hacer lo otro, o por hacer lo otro, o por no hacer cosas, o por tratar de ser así, o tratar de ser asá? ¿Usted no cree que esto es una pérdida de tiempo? ¿Por qué mejor no ver cómo fue que Dios nos salvó? ¿Por qué mejor no ver cómo fue que Dios, o qué fue lo que Dios hizo para salvarnos? Conocer esto y confiar en Él. Esto es lo mejor. Dios de todo modo no aceptará ninguna otra forma. La única forma en que el hombre se pueda salvar es por creer y por confiar en lo que Él proveyó. Dios no está esperando que usted haga ninguna obra por la cual usted pueda salvarse. La Biblia dice que eso es imposible, que la mejor obra del ser humano es como un trapo de inmundicia delante de Dios. Dios no espera eso. Dios lo que espera es que usted se salve por confiar en Él. Entonces, si la salvación de los hombres fue efectuada y está ahí en el agua, la sangre y el Espíritu, y fue efectuada desde el principio de la humanidad, entonces lo que podemos hacer es conocer cómo fue que Dios nos salvó. Y entonces, conociendo cómo fue que Dios nos salvó, confiar en eso. Y ya una vez que estamos confiando en eso, pues entonces ya vivir felices. Sí, ya vivir felices, ya no hay nada que nos preocupe. Ya no hay nada que nos preocupe. Usted se morirá y irá con Dios y será su hijo. Usted conocerá esa verdad y nacerá de nuevo por la confianza en ella y será su hijo. Ya usted no va a ignorar la verdad, ya usted no va a perecer por la ignorancia, sino que ya usted ahora va a conocer
y va a aceptar a Cristo, pero va a aceptar a Cristo entendiendo, va a aceptar a Cristo conociendo la verdad de Dios, no la verdad de las religiones, sino la verdad de Dios que está aquí, la forma en que Dios le salvó, la forma en que lo que Dios hizo para salvarle, aquí está, ya usted lo encontró, entonces ya usted ahora nace de nuevo por confiar. Y entonces ya ahora usted está feliz y que venga la muerte cuando venga, y si mientras no viene usted disfruta aquí, de lo que está disfrutando, de sus hijos, de su esposa, de su esposo, de las posesiones que tiene, de la vida, del día, de la noche. Adora al Señor en espíritu y en verdad, porque en verdad lo ha conocido. Lo adora en espíritu, porque el espíritu habita en usted a causa de que usted conoció la verdad. Es un hijo de Dios, aunque el diablo le diga que no, usted es un hijo de Dios, porque ha nacido de nuevo, porque ya ahora no es un ser natural, sino que ya ahora es espiritual, porque ha nacido de nuevo, porque ha conocido la verdad. Ok, entonces la verdad del Evangelio que tenemos que conocer, vamos a ver, dijimos en un segmento anterior de que íbamos a encontrar esa verdad desde el principio, la verdad del Evangelio verdadero, el agua, la sangre y el Espíritu. Amigo, no se puede omitir ninguno, no, tenemos que creer en los tres, tenemos que creer en el agua, en la sangre y en el Espíritu. Ahí es donde está la verdad de la salvación, ahí es donde está el conocimiento exacto, en el agua, en la sangre y en el Espíritu. No se preocupe si le aburro por estar señalándole a cada momento estos tres principios. ¿Sabe por qué lo hago? Porque como no se ha hecho, es necesario hacerlo para que vayamos familiarizándonos con estos tres principios, amigos. Es necesario, es muy importante. Así es que lo vamos a seguir haciendo. Pero es importante, como dijimos también anteriormente, ya que hay tanta confusión religiosa y tanta cosa, entonces empezar con esto, ver esto desde un principio, ver esto desde el principio. Ok, entonces vamos a ver, ya vimos en Mateo 3:13 que Jesús viene a Juan para ser bautizado por él. El agua en la Biblia es el bautismo. Este principio del agua es el bautismo de Cristo. Ahí fue donde Cristo tomó todos los pecados del mundo. Si Cristo no se hubiera bautizado, tampoco hubiera ido a la cruz. El motivo por el cual Él fue a la cruz, la consecuencia de su bautismo, fue la cruz. Porque ahí Él pagó por todos los pecados que tomó cuando fue bautizado en la cruz. Cristo no tenía ningún pecado, Él no pecó. La Biblia dice que Él no pecó. Hay alguna gente que habla tonteras y anda diciendo lo que anda diciendo, pero eso no importa, eso no hay que hacerle caso, ellos no saben ni lo que dicen, ellos andan disvariando, ellos no entienden ni lo que dicen, ellos están envanecidos con que, no sé, pero ellos no saben lo que están diciendo, no hay que hacerles caso a ellos. La Biblia dice que Cristo nunca pecó, esto dice la Biblia, que Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre, nunca pecó. Él conoció al ser humano tal y como es, porque Él se hizo hombre, pero Él nunca pecó. Él venció a Satanás, porque a pesar de que nunca pecó, murió como el peor de los pecadores. Satanás posiblemente pensó que lo había vencido cuando lo mató, claro que sí, porque lo despedazó todo, pero no se estaba dando cuenta que con su muerte, más bien Jesús lo que estaba haciendo era venciéndolo a Él. Jesús resucitó al tercer día de su muerte y hoy usted y yo podemos nacer de nuevo gracias a su resurrección. Gracias a que Él resucitó, podemos nacer de nuevo por confiar en la obra que Él realizó. Y esta obra maravillosa que Él realizó fue quitar el poder a Satanás, fue pagar el precio por todos los pecados del mundo, para que el hombre pueda ser salvo. El hombre nunca dejará de pecar, claro que no, porque es su naturaleza. Decir que ya yo no peco, esto es una mentira. Siempre va a pecar el hombre, desde que nace hasta que muere.
porque sencillamente el hombre nace con 13 pecados diferentes en su corazón. Esto es lo que dice Marcos 7:20, que el hombre nace con 13 pecados diferentes en su corazón, y entonces es imposible que el hombre deje de pecar. Pero el hombre se salva porque conoce el Evangelio verdadero. Cuando el hombre conoce el Evangelio verdadero, entonces ya el pecado que está practicando durante toda su vida ya no va a estar en primer lugar en su corazón. Ahora en primer lugar en su corazón va a estar esta verdad maravillosa que ha conocido, de que no hay pecado en el mundo, de que Cristo lo quitó. Y entonces ahora más bien, en vez de estar interesado en pecar y en ir a hacer ese montón de cosas que antes hacía con tanta frecuencia, ahora lo que está interesado es en conocer a este que le salvó de esta condición inherente del hombre. Está interesado ahora es en conocer esta maravilla y gozarse en esta verdad. Entonces, claro que sí. Vamos a tomar el asunto desde un principio, para que sea mejor, para que haya un mejor entendimiento de las cosas. Vamos a ver Génesis 3:15. Génesis 3:15. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Aquí Dios le está hablando a Satanás. Y pondré enemistad entre ti, se refiere a Satanás, y la mujer. Y entre tu simiente, o sea, entre la simiente de Satanás, de la culebra, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. La simiente de la mujer, Jesucristo, herirá a Satanás en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta fue la sentencia que Dios dictó desde un principio. Esta fue el pleito, la lucha. Esta fue la victoria. Mire, amigo, no tenemos que estar pensando en héroes de esos que salen en la tele. No, ni en historias. Las historias de los hombres, cuando no son pura mentira, la mayor parte es mentira. Y es tontera estar uno aplaudiéndole al hombre, amigo. Esto es perder el tiempo. La lucha real, el pleito real, qué tremendo, qué combate más bravo fue el que se llevó a cabo hace 2015 años, y que se anunció desde el principio. Se anunció hace como 8,000 años, desde el principio, cuando el hombre pecó allá en el Edén. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Qué clase de enemistad, qué clase de pleito se llevó a cabo entre su simiente? Esta te herirá, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Jesucristo mató, completamente destruyó a Satanás. Satanás está, claro que sí, porque las personas, los seres espirituales, somos hechos de imagen y semejanza de Dios, y obviamente nunca vamos a morir. Nunca lo vamos a hacer. El ser humano ni se imagine que porque ya cerró sus ojos a este mundo ya desapareció, ya se extinguió. No, el ser humano no muere nunca. El ser humano es eterno, eternamente con Dios o eternamente sin Dios. Y aunque Satanás no es un ser humano, pero es un ángel, Dios lo creó para que lo adorara, así como nosotros los seres humanos nos creó para que le adoráramos. Satanás lo sabe y quiso evitarlo. Entonces, Satanás fue herido en la cabeza. Imagínese usted, en la cabeza, ya no tiene poder. Él lo que hace es engañar a la gente, la tiene sumergida en la religión. Pero el poder, Dios se lo quitó. Pero Jesucristo se lo quitó en este pleito,
en esta lucha, Satanás le hirió, y no solamente en el calcañar, que el calcañar es la parte inferior del pie, no solamente ahí, sino que la Biblia dice que Jesucristo fue molido por nuestros pecados. Claro que sí, llegó despedazado a la cruz, Satanás lo despedazó completamente, lo mató a Cristo, pero Cristo resucitó. En cambio, Cristo mató a Satanás, y Satanás ya no tiene poder, vive y estará por las eternidades en lugares tremendos, vive, pero no tiene poder, se quedó sin poder, Cristo se lo quitó, Cristo lo venció, lo mató, lo hirió en la cabeza. Entonces por eso es que aquí vemos esta verdad, cuando Adán pecó, Adán no vino delante de Dios a decirle, Señor, necesito hablar con usted, yo pequé, mi esposa y yo pecamos, quiero pedirle que me diga qué voy a hacer. Reconozco mi pecado, reconozco que fallé. Ahora no, Satanás no vino así, como tampoco los seres humanos venimos así delante de Dios, reconociendo que somos lo que somos, porque ni siquiera sabemos lo que somos, porque el ser humano ni siquiera se conoce. Por eso Dios ha dado la ley, para que el hombre a través de la ley, a través de que observe la ley, reconozca lo que es y así entienda que le espera lo que le espera y así acuda a la salvación que Dios proveyó para él. El hombre tampoco lo hace, Adán no lo hizo, sino que Adán lo que hizo fue que se cubrió su desnudez con una hoja que se marchita, una hoja que no dura mucho, sino que se marchita, igual que las religiones. Las personas vienen a una religión y vienen con mucha alegría, con mucha contentera, y ahora conocieron algo diferente a lo que conocían, y entonces vienen a la religión, pero al poco tiempo vienen otra vez los pecados a su vida, y entonces se marchita su fe, y otra vez quedan desnudos. Pero en aquel tiempo, Adán no fue que vino a Dios, sino que Dios fue el que lo descubrió a Adán, y le dijo, ¿qué estás haciendo ahí escondido? Y bueno, Dios se dio cuenta que Adán había pecado, y entonces Dios, así como Dios lo descubrió, así también Dios solucionó su problema. Así como el hombre pecó, así también Dios solucionó su problema. Esa solución que Dios dio es la que tenemos que conocer. Esa solución que Dios proveyó es la que tenemos que conocer, porque es la misma que nos salva hoy. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Dios mató un animal y le dijo a Adán, quítese esa hoja, y cúbrase con esta piel. Y Dios proveyó para Abraham una piel, algo duradero, algo que sí le cubría, claro que sí. Pero Dios hizo esto y también le explicó a Adán lo que él hizo. A nosotros los seres humanos, Dios lo que nos dice es, quítese esa religión, quítese eso y conozca lo que yo he hecho para salvarles y sálvese. Conozca lo que Cristo hizo para salvarlos y sálvese. Dios cubre la desnudez de Adán, mata a un animal. Este animal precisamente representa a Cristo, mata a un animal y con su sangre, él dijo que así sería, la sangre de este animal es la que se ofrecería por el perdón del pecado, por el pago del pecado. Dios permite que muera un animal en vez de Adán, pero también Dios le explica a Adán esto. También Dios se lo explica a Adán
no solamente se hace lo que él hace lo que hace, sino también que se lo explica, para que Adán entienda, para que Adán conozca cómo fue que Dios le salvó. Este conocimiento que Adán tuvo, esta verdad que Adán conoció, Adán se la pasa a sus hijos, a Caín y Abel. Claro que sí. Bueno, Abel muere, pero Dios le da otro hijo, a Set. Se pasa esta confianza, se la pasa a sus hijos, hasta Noé. Noé sigue pasando esa confianza hasta Abraham. Abraham la sigue pasando a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a sus 12 hijos. En ese tiempo, a causa de una situación ahí que hubo en este pueblo, José lleva a su familia a Egipto. Y allá en Egipto el pueblo está por 400 años. Y en esos 400 años se pierde esa confianza que Dios había dado a nuestros antepasados. Seguramente en Egipto quien falló fue José en pasar la confianza a Efraín y a Manasés. Y entonces el pueblo en Egipto, allá revuelto con todos los egipcios, por entonces ya este pueblo sin líderes, ya no habían líderes que enseñasen, y entonces ahí fue donde la fe se perdió. La confianza en Dios se perdió. Y por eso Dios tiene que sacar a este pueblo de Egipto y lo saca de la manera que lo hace. Endureció el corazón de Faraón para de esta manera glorificarse él. Y entonces el pueblo vuelve a ver al Dios Todopoderoso, al Dios de sus padres, y vuelve a confiar en él. Lo pasa por el desierto 40 años, y en esos 40 años ellos también pueden ver la mano de Dios, y entonces ellos vuelven a confiar en Dios. Esta confianza, ahora Dios, ahí en el pueblo, en el desierto, da la ley moral. La ley moral no son solamente 10 mandamientos, sino son 613 artículos que los podemos encontrar de Génesis a Deuteronomio. 613 artículos para que usted no esté batallando, que si usted es pecador o si no es pecador. Usted es pecador, ahí lo dice en la Biblia, y para que el ser humano no se conoce a sí mismo. El ser humano anda pensando que es una buena persona, el ser humano piensa que es mejor que los demás, el ser humano juzga al que está en la cárcel, el ser humano juzga al otro, el ser humano piensa que porque él no ha accionado una arma contra alguna persona, entonces él no es culpable de homicidio. La Biblia dice que todos somos culpables de homicidio. Usted se ha enojado contra su hermano, se ha enojado contra su papá, se ha enojado contra su mamá, se ha enojado contra su amigo, su vecino, y ha sentido feo en su corazón contra una persona, bueno, y es culpable de homicidio. La Biblia dice que no solamente el que mira a una mujer con deseo, es que no solamente el que comete adulterio, no solamente el que se va a un motel y está con una mujer en un motel, sino el que ya la deseó en su corazón, ya es culpable de adulterio. La Biblia dice que solo con el pensamiento usted peca. Un día yo encontré por allá en una pared de un lote baldío, esa gente que anda ahí escribiendo en las paredes y que se andan jugando de sabios, y entonces pusieron ahí un poco de tonteras. Y las tonteras que era como un sarcasmo, y estaban tratando de decirte que todo era pecado y que no botaran basura ahí porque hasta botar basura era pecado, como no sé, como tratando de decir que no boten basura, pero a la vez sarcásticamente hablando respecto a los que confían, a los que tienen fe en un Dios que ellos piensan que no existe. Claro que sí, todo es pecado. Y sí, si te quieres verlo de esta manera, claro que sí, todo es pecado. O sea, el ser humano es una pelota de pecado. El ser humano es una masa de puro pecado. No puede entrar al cielo así.
claro que sí. Y eso hay que admitirlo, pero tenemos que admitirlo con base a la Biblia, con base a lo que la Biblia dice, examinando la palabra. Nosotros tenemos que vivir con fe en la palabra de Dios, no del hombre, en esto, en la Biblia. Y la Biblia dice, Dios dio la ley moral, 613 artículos, amigo, para que usted pueda darse cuenta qué es pecado, qué no es pecado. La ley Dios no la dio para que usted la cumpla. Eso es lo que le enseñan a uno. Eso es lo que Cristo le dice a los fariseos hipócritas que ponen cargas sobre la grey que ni ellos no tocan ni con un dedo. Y esto es lo que los religiosos quieren meterle a la gente. Los mantienen esclavizados, enseñándoles cosas o aparentando que ellos son personas que no pecan cuando ellos pecan también. Lo primero que tienen que hacer ellos más bien es aceptar que son pecadores y enseñar esto a la gente, de que todos somos pecadores, de que no podemos evitar pecar y que tenemos que acudir a la misericordia de Dios, a conocer la verdad del Evangelio, lo que Dios ha provisto para que el hombre se salve, para que se pueda salvar, y no intentar usted hacerlo por su propia cuenta, no intentar salvarse por sus propios esfuerzos. Esto más bien le condena a usted porque está rechazando la obra de Cristo y tratando de establecer su propia justicia. Entonces Dios dio la ley moral en el Antiguo Testamento, en el desierto, y también dio la ley misericordiosa. La ley misericordiosa para redimir al hombre de su condición. El hombre, observando la ley, se da cuenta de que definitivamente no puede entrar al cielo. Es como verse en un espejo. Y lo que dice es, lo que concluye ella y sí, que nadie se puede salvar. Pero una vez que el hombre ha concluido con eso, una vez que el hombre está seguro de eso, de que su condición es de pecador y que no puede entrar al cielo, entonces ahora es que puede volverse a la misericordia de Dios. Dios ha querido preparar un pueblo para Él y Él es el que lo salva. Y usted se salva por confiar en lo que Él hizo para salvarlo. Entonces, para eso fue que Dios dio la ley moral y la ley misericordiosa también. En la ley misericordiosa, pero ya ese segmento se hizo largo, ya vamos por 37 minutos, y entonces cuesta mucho subirlo, a veces, bueno, a mí me ha costado subirlo, y entonces es mejor que no se haga tan largo. Quedemos aquí, pero entonces ahora vamos a seguir viendo esto, cómo fue que la salvación que Dios efectuó en su voluntad, allá desde que el hombre pecó, la vino a efectualizar, la vino a realizar, la vino a hacer una realidad cuando Cristo vino. Y esa fue la hora que Cristo vino. La Biblia dice que Cristo vino de acuerdo a las Escrituras, que Cristo vino de acuerdo a las Escrituras. Cristo no vino a hacer las cosas como Él le pareció, sino que Él vino a cumplir con todo lo que Dios dijo, con todo lo que Dios proveyó, con todo lo que Dios dijo a través de los profetas en el Antiguo Testamento, a través de la historia. Cristo vino a efectualizar todas las cosas que eran sombras, que eran figuras, que eran anuncios. Él vino a efectualizarlo. Y entonces ahora nos salvamos es por confiar en la obra que Él hizo. Esta obra que descansa en el Evangelio del agua, la sangre y el Espíritu. No solamente es en el Espíritu y en la sangre, sino en el agua. Cristo tomó todos los pecados del mundo cuando fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Y luego camina con ellos durante 3 años, enseñándole a las personas, enseñándole a los apóstoles el Evangelio verdadero para que ellos nos lo enseñen a nosotros. Antes de ir a la cruz, Cristo se ocupa de que quede claro, total y absolutamente claro. Mire, amigos, es cuestión de tiempo, pero precisamente esto es lo que estamos haciendo. Vamos a ver cómo fue que Cristo salvó a la humanidad y vamos a ver cómo fue que Cristo dejó tan clarito esto, cómo fue que Cristo dejó claro en las mentes, en los corazones de los apóstoles esta salvación para que ahora, así ellos nos la enseñaran a nosotros. De lo contrario, ellos no hubieran podido enseñarla a nosotros si
si ellos no hubieran entendido que Cristo quitó todo el pecado del mundo, ¿cómo ellos van a enseñar respecto a un Salvador que tampoco los salvó a ellos? Si ellos continuaron siendo pecadores, entonces ¿cómo van a enseñar a la gente cómo salvarse? No, ellos entendieron la verdad, la entendieron perfectamente bien y entonces ellos así nos la enseñaron. Quedemos aquí para entonces seguir después quedamos en la ley, quedamos respecto a la ley. Ya aquí falta muy poco para concluir con este mensaje, que usted tiene que entenderlo, amigo, tiene que comprenderlo. El Evangelio verdadero es el Evangelio de la sangre, del agua, la sangre y el Espíritu, el que está en 1 de Juan 3:5, en el testimonio del Espíritu Santo, en el que Cristo dice, en el que Dios dice, en que en toda la Biblia dice, en el Evangelio del agua, la sangre y el Espíritu, que Dios dijo desde que el hombre pecó. Este Evangelio que se vino mostrando a través de la historia, este Evangelio que se efectualizó cuando Cristo vino hace 2015 años, este Evangelio que es el que usted tiene que creer, no crea ya más faulas, amigo, ya no pierda más el tiempo, crea en la verdad que le salva. Que Dios le bendiga, amigo.